Nos hemos reunido con el colectivo, o con una representación del colectivo de venezolanas y venezolanos en Asturias, con el problema que tienen, que ya de todo el ejercicio 2016 y lo que va del año 2017 están sin percibir la pensión ni ningún otro complemento, habida cuenta que la Seguridad Social no tiene conocimiento fehaciente de la no percepción de la pensión, puesto que no hay comunicación oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nos habían pedido una reunión a nivel orgánico, a nivel de nuestro diputado en el Parlamento Europeo y también con el grupo parlamentario y nuestro diputado por Asturias, Antonio Trevín. A nivel orgánico los hemos recibido, les dimos unas orientaciones que entendíamos desde el Partido Socialista que contribuirían o que pueden contribuir a solucionar el problema, porque aquí de lo que se trata es de que cobren las venezolanas y los venezolanos su pensión lo antes posible, y en ese sentido desde el partido les hicimos unas indicaciones. Y también el partido, desde el grupo parlamentario y desde el Parlamento Europeo, pues también ha llevado a la práctica otra serie de iniciativas que son las que os dará a conocer mi compañero Antonio Trevín, el diputado Antonio Trevín. Bueno, como comentaba José Antonio Alonso, lo que tenemos es un problema de asturvenezolanos, que es extensible también al resto de comunidades autónomas españolas. Fundamentalmente son inmigrantes, muchos, la inmensa mayoría de inmigrantes españoles, que fueron jóvenes para Venezuela y que retornaron. Muchos en los últimos años, pero también ya desde los años 90 en otros casos. Hay dos situaciones diferentes. Hay aquellas personas que habían cotizado algunos años en España y el resto de cotizaciones lo tuvieron en Venezuela, y los hay que tienen solamente cotizaciones de Venezuela. Como saben, hay un acuerdo internacional, y en este caso bilateral entre España y Venezuela, para los pagos de pensiones, especialmente en aquellos casos donde hay cotización en España y cotización en Venezuela. El problema empezó ya hace 2 años porque el pago de la pensión venezolana se hacía en una cantidad, que era la que declaraba en bolívares el gobierno venezolano, pero esa cantidad tenía un cambio oficial que no tenía ninguna relación con lo que realmente valía esa moneda. Es decir, teníamos, antes se explicaba muy bien, saben que por ejemplo en Cuba tenemos el peso cubano y el CUC. Bueno, pues hay un poco, la inflación es tal que el valor que se le da al bolívar no tiene que ver con lo que es realmente el cambio real. ¿Qué produjo esto? Las pensiones de Venezuela, normalmente, lo que hacían desde el padre del gobierno español, había una cantidad y había un complemento de mínimos para llegar a la pensión mínima. Lo primero fue que perdieron ese complemento de mínimos, que en algunos casos era casi más del 50% de lo que realmente cobraban. Y pocos meses después se dejaron de pagar. El Congreso de los Diputados instó ya en noviembre de este año al gobierno venezolano a que cumpliera sus compromisos en materia de cotizaciones sociales, porque ya se había detectado este problema. Pero la situación sigue igual, una situación que entre Asturias y Galicia, y les digo entre Asturias y Galicia porque es el censo que tenemos, porque es la zona donde el consulado venezolano tiene recogido el número de personas, estamos hablando de 3.500 a 4.000. La PNL hablamos de un colectivo de 5.000 españoles que tengo que decirles en este momento que ya sabemos que es al menos el doble. Al menos en España son unos 10.000 y de esos estamos hablando de 3.500 a 4.000 de Galicia y Asturias. Galicia, Asturias y Canarias son las 3 comunidades que porcentualmente tienen el mayor número de afectados. ¿Qué le decimos al gobierno español? Que ahora ya, independientemente que tenemos claro que lo primero que hacemos es exigir al gobierno venezolano que cumpla sus obligaciones, porque sigue pagando la pensión en Venezuela a quienes allí residen, pero tiene la misma obligación para todos aquellos personas que trabajando en Venezuela tuvieron cotización, que cotizaron ahí, por tanto tienen que recibir una pensión hoy que al estar en el extranjero no les pagan. Por tanto, es el primer responsable. Pero en segundo lugar, la situación es tal que el gobierno español también tiene que adquirir un compromiso. Le pedimos
que ese compromiso sea de 3 formas diferentes. La primera, que mientras que esta situación no se resuelva, no se tenga en cuenta la declaración oficial en cuantía que el Gobierno venezolano dice pagar en pensión. Y que, por tanto, que el complemento de mínimos que venían cobrando por haber cotizado en España se pague a todo el mundo. A los que se ha dejado de pagar, que se les vuelva a pagar y que no se le traiga a nadie este complemento que tienen de pensión. En segundo lugar, que aquellos que solamente cotizaron en Venezuela y están residiendo hoy en España, la inmensa mayoría les digo que son españoles emigrados, que se les dé una ayuda social y, sobre todo, el acceso a la sanidad y a los medicamentos. Porque en este momento, con la última reforma que hizo el Partido Popular, no tienen acceso ni a sanidad ni el acceso a la compra a los medicamentos, aunque sea a través de copago. Tendrían que hacer el pago completo de la tarifa que tendrían en cada caso. Esas 2 cuestiones las planteamos para la situación que tenemos en cuanto a los afectados. Hay una cuestión que también nos parece muy importante, y es que desde ámbitos internacionales haya una presión al Gobierno venezolano para que cumplan sus compromisos de forma fehaciente. Y por eso, desde el Parlamento Europeo, los eurodiputados, el diputado asturiano Jonás Fernández y el diputado Ramón Jáuregui, mandaron una carta a la embajadora de Venezuela instándole al cumplimiento de sus compromisos. No va a ser la única iniciativa que se tenga al respecto. En el plazo de un mes, el Grupo Socialista promoverá en el Congreso un encuentro de todos los hispano-venezolanos que están en esta situación, o venezolanos que estén residiendo en España con derecho a pensión y que no la estén recibiendo, para no solamente poner en común el problema, sino en el propio Congreso, a través de un encuentro de este tipo, que se demanden las soluciones correspondientes, en primer lugar, como les digo, al Gobierno venezolano y, en segundo, al Gobierno español. Y, por último, lo que pedimos al resto de comunidades autónomas, y así lo harán los representantes asturianos en ese encuentro, es pedir al resto de comunidades autónomas que pongan en marcha iniciativas como se pusieron en Asturias y en el País Vasco. Son las 2 únicas comunidades autónomas donde se ponen en marcha iniciativas autonómicas para atender los casos de total precariedad, en el caso de algunos de estos emigrantes retornados, cuyas familias en este momento no están recibiendo ningún tipo de percepción social. Y para eso se ha arbitrado, primero, la asistencia gratuita en el ámbito del sistema sanitario, el derecho a medicamentos igual que el resto de jubilados españoles y, en tercer lugar, la posibilidad de acceso, en este caso, a las rentas sociales, que con diferentes nombres hay en unas comunidades autónomas o en otras, en nuestro caso, al salario social, porque son en estas 2 comunidades, en las 2 únicas, donde al menos ese nivel de precariedad total y absoluta está siendo atendida mínimamente. Esa será una de las iniciativas que se llevarán como de referencia para el encuentro en el ámbito de toda España que queremos hacer, como les digo, en el plazo máximo de un mes.